Repito, valvulopatías derechas, ¿dónde está la información del libro de Braunwald, del Consenso Europeo 2017 y del Consenso Argentino 2015? Para hablar así en grandes rasgos, la válvula tricúspide es la cavidad, la válvula es la válvula más caudal y el orificio más grande de las cuatro válvulas, que obviamente actúa como una válvula unidireccional. El aparato está formado por el anillo, las válvulas, las cuerdas y los músculos papilares. Esto lo paso rápido, pues ya lo vimos en todas las clases y son muy similares. Es ovalado y adopta una configuración más circular cuando se dilata, y el diámetro se puede tener 30 a 35 milímetros, pero se indexa a la superficie corporal. Y el diámetro anular medio es de 21 más o menos 2 milímetros por metro cuadrado. Tiene tres valvas, anterior, septal y posterior. La valva anterior es la más grande y la septal es la más pequeña. La fijación de la valva septal procede de la pared ventricular posterior a través del tabique interventricular, y su inserción es la más apical, la valva anterior. La valva anterior está fijada a la unión aurículo-ventricular derecha y la valva posterior está fijada a la pared. Vamos a hablar lo primero de estenosis tricuspidia. ¿Cuál es la causa? La más común es la reumática. Tiene otras causas que son mucho más inusuales: atresia tricuspidia, los tumores de la aurícula derecha, el síndrome carcinoide, que provoca más insuficiencia que estenosis tricuspidia. Hay pocos casos que una obstrucción de la salida de BD por fibrosis endocárdica, alguna vegetación o una derivación de marcapaso, tumores cardíacos pueden provocar estenosis, pero por ejemplo las vegetaciones o los marcapasos generalmente dan insuficiencia. La mayoría de los pacientes que tienen estenosis tricuspidia reumática tienen asociado insuficiencia tricuspidia, y generalmente tienen la válvula mitral asociada también con afectación reumática. Se ha visto que en necropsia de alrededor de 15% de los pacientes con cardiopatía reumática tienen estenosis mitral tricuspidia reumática, pero solamente una relevancia clínica en un 5% de esos pacientes. Los cambios anatómicos son los mismos que hace en la válvula mitral, con la fusión y acordamiento de las cuerdas, con fusión de las valvas en sus bordes, lo que produce una abertura central. Sin embargo, la calcificación de esta valva, a diferencia de la mitral, es rara. Y como ocurre en la estenosis mitral, es más frecuente en las mujeres. A menudo la aurícula derecha está muy dilatada y las paredes engrosadas. Y puede haber signos de congestión pasiva con ICC derecho. ¿Cómo es la fisiopatología? El gradiente de presión diastólica entre el aurículo y el ventrículo derecho aumenta cuando el flujo sanguíneo transvalvular se incrementa durante la inspiración o ejercicio y disminuye con la expiración. Suele ser suficiente solamente un gradiente de presión diastólica relativamente modesto, solamente de 5 milímetros, para elevar la presión de la aurícula, y lo que va a llevar una congestión venosa sistémica. Y tan solo un gradiente de presión diastólico medio de 2 milímetros de mercurio es suficiente para establecer el diagnóstico de estenosis tricuspidia. ¿Qué clínica vamos a tener? Clínica ICC derecha: astenia, molestia por hepatomegalia, ascitis, anasarca, y algunos pacientes se pueden quejar de un aleteo molesto causado por las ondas gigantes por el gran aflujo en la circulación derecha. La falta de síntomas de congestión pulmonar en un paciente con estenosis tricuspidia debe indicar la posibilidad de estenosis la falta de síntomas de congestión pulmonar en una estenosis mitral, hay que descartar la posibilidad de estenosis tricuspidia, porque de esa manera el flujo no estaría llegando correctamente a la cavidad izquierda como para poder provocar la congestión pulmonar. En el pulso venoso hay una onda lenta y a menudo se palpa un pulso hepático presistólico, y la onda I descendente es lenta y apenas apreciable. Por lo general, los campos pulmonares están limpios, a pesar de la incubitación yugular y la presencia de ascitis anasarca. El paciente puede estar cómodo en decúbito, digamos, obviamente sin ICC izquierdo. Esto pasa un recordatorio a grandes rasgos de pulso venoso, que la onda A es la contracción auricular, después está la diástole, la C es el pulso carotídeo transmitido, después tenemos el valle X, que es la relajación auricular, la B es el llenado auricular, y la onda I es el llenado pasivo del ventrículo derecho. ¿Qué vamos a ocultar?
podemos ocultar un chasquido tricuspidio, un chasquido de apertura tricuspidio, que a veces es difícil distinguir del chasquido mitral, pero lo que se oculta es que generalmente el chasquido tricuspidio está posterior al chasquido mitral, en el borde inferior del esternón, mientras que el chasquido mitral es más prominente en la punta y se irradia en forma más amplia. Podemos encontrar un soplo diastólico de estenosis tricuspidia a lo largo del borde inferior pasternal izquierdo, cuarto de paso intercostal, que suele ser más apagado, tono más alto y de menor duración que una estenosis mitral. Hay un componente presistólico que tiene un carácter áspero y una configuración creciente-decreciente. A diferencia de, por ejemplo, el soplo en barra de la insuficiencia mitral o el soplo, el soplo es parecido al soplo creciente-decreciente de la estenosis aórtica. Se pueden aumentar este soplo y el chasquido con maniobras que incrementan el flujo tricuspidio transvalvular, como la inspiración, la maniobra Müller, que es la inspiración forzada con una glotis cerrada, postura en decúbito lateral derecho, elevación de las piernas, todo lo que aumente el retorno venoso. Y se reduce durante la expiración o la maniobra de Valsalva, todo lo que disminuya el retorno venoso. Este sería el soplo. Lo que vemos acá es lo que habla del refuerzo presistólico, antes del primer ruido. ¿Qué estudios complementarios? Tenemos el cardiograma, que vamos a ver un abombamiento diastólico de las valvas, engrosamiento, limitación del movimiento, muy parecido a lo que se ve en la estenosis mitral, y el ET permite definir mejor los detalles de la estructura de la valva. Podemos diferenciar en estenosis leve, cuando tiene más de 1,4 centímetros cuadrados, el área, moderada entre 0,75 y 1,4, y grave si tiene menos de 0,75 centímetros cuadrados. ¿Qué podemos ver en el electro? Una sobrecarga de aurícula derecha, y si tiene también asociada a estenosis mitral, podemos ver una sobrecarga biauricular. Y en la placa vamos a ver una cardiomegalia con aumento acentuado del tamaño de la aurícula derecha. Vamos a ver el incremento del tamaño de la aurícula derecha. Lo que también podía decir es que se veía un aumento del tamaño de la vena baja. ¿Cuáles son los criterios de gravedad de estenosis tricuspidia? Cuando tiene un gradiente medio mayor a 5 milímetros de mercurio, cuando tiene un área menor a 1 centímetro, digamos, cuando es ya moderada, grave, cuando tiene un tiempo de impresión mayor a 190 milisegundos, que el tiempo de impresión es el tiempo requerido durante la diástole para que el máximo gradiente protodiastólico se disminuya a la mitad. Un valor de ecocardiograma. Y lo que se puede hacer también es medir mediante cateterismo derecho la presión de la aurícula derecha, y si tiene más de 15 milímetros de mercurio, es un criterio de gravedad. Ya no se hace el cateterismo derecho para medir la presión de la aurícula derecha en la estenosis tricuspidia. ¿Cómo se trata? La estenosis tricuspidia grave, el tratamiento es quirúrgico, puede haber un tratamiento paliativo sintomático con restricción de sodio, tratamiento diurético, pero la valvulotomía mediante una simple fractura, por ejemplo, puede provocar ninguna mejora hemodinámica, y si no hacer una estenosis tricuspidia se haga una insuficiencia tricuspidia grave. Por lo que la valvulotomía abierta con conversión de una válvula tricuspidia estenosada, una bicúspide funcional, es lo que se debería hacer, que permite lograr una mejora sustancial sintomática y hemodinámica. ¿Qué es lo que se hace en esta valvulotomía? Se hace por cirugía abierta, y lo que se hace es abrir entre las comisuras de la valva anterior y septal y la valva posterior y septal. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque se ha visto que si se abre entre la valva anterior y posterior, se puede producir una insuficiencia tricuspidia grave. Y si la valvulotomía abierta no restaura la normalidad de la función valvular, se puede hacer un reemplazo de la válvula tricúspide. Pero a diferencia de las válvulas izquierdas, se prefiere prótesis biológica. ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo de trombosis las válvulas mecánicas, y tiene una mayor duración la prótesis biológica en las válvulas derechas. Y bueno, es un resumencito: los beta bloqueantes en pacientes sintomáticos, digamos, tratamiento de ICC, beta bloqueantes, diuréticos, y la valvuloplastia con balón en pacientes con estenosis tricuspidia grave, sintomáticos y que no tengan insuficiencia.
el reemplazo valvular en los pacientes sintomáticos que se vayan a tratar de que se vayan a hacer una cirugía cardíaca. Se habla generalmente de válvulas, pero también puede ser una CRM. Y tratamientos farmacológicos en pacientes con congestión sistémica y tendencia de hipotensión no estaría indicado, estaría contraindicado. Y la valvuloplastia en pacientes con insuficiencia tricúspida grave también está contraindicado. Eso es todo de estenosis y tricuspida. Ahora vamos a hablar de insuficiencia. La insuficiencia, la causa más frecuente no es la afectación intrínseca de la valva, digamos, no es primario, sino es secundario a algo, secundario a dilatación y del ventrículo derecho y la dilatación del anillo tricuspidio. Puede ser una complicación de la insuficiencia BD por cualquier causa. Puede ser una complicación de la insuficiencia del BD en cualquier causa, hipertensión del BD secundario a cualquier forma de cardiopatía o enfermedad vascular pulmonar, sobre todo la válvula mitral. En general, una presión del BD mayor a 55 va a causar una IT funcional. La IT puede ser secundaria a un infarto de BD, una cardiopatía congénita, por ejemplo, estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar secundaria del síndrome de Eisenmenger, hipertensión pulmonar primaria y en pocos casos alguna cardiopatía pulmonar. La IT funcional puede reducirse o desaparecer a medida que el ventrículo derecho disminuye con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y la IT también puede aparecer como consecuencia de una dilatación del anillo en síndrome de Marfan, en el que no hay dilatación del BD, sino que en este caso no hay dilatación del BD secundaria a hipertensión pulmonar. Marce, si querés podés hablar por acá. ¿Eh? Marcelo, nos haces perder la atención. Sí, no, estoy leyendo el chat, por eso te digo. Sí, no te quería molestar. Vos seguís nomás. Levanta la mano, ponele. No, pero la idea es también hacer como hacemos en las clases de... Sí, no Si no anda cortando. Justamente Sí, lo que no por quería es ahí. hinchar las pelotas. No, lo único era la aclaración que siempre hago de lo de las válvulas biológicas en el lado derecho, es porque las presiones son menores, las metálicas se trombosan. No es solamente por la mayor durabilidad. Como hay menores presiones, las metálicas se trombosan. Yo no escuché la última parte, Marce. Sí, se cortó. No, que pensé que había sido yo, por eso. Ok. Marce. Pasaste por un túnel, Marce, no sé qué pasó. Bueno. Ahora que rompió todo. Qué rápido que está, Juan. Se le silenció, puso. No soporta la cosa. No puede con la ansiedad, necesita. Bueno, esta es una válvula tricuspidia con estenosis con enfermedad valvular reumática con insuficiencia tricuspidia. Después, espérenme. Tenemos de causa primaria, tenemos la adquirida y que son, lo que vamos a ver es la insuficiencia tricuspidia adquirida por marcapasos. También puede haber otros casos como por ejemplo traumatismo, síndrome carcinoide, cardiopatía isquémica, miocardiopatías, lupus, fiebre reumática. Después tenemos las congénitas dentro de las primarias, que son la fibrolastosis, defecto embriológico del mismo, enfermedad valvular de Einstein y el prolapso de la válvula tricuspidia. Y después tenemos la IT secundaria, que es la funcional, que son, repito, las que corrigiendo la patología va a volver a mejorar la insuficiencia tricuspidia, como la valvulopatía reumática izquierda, col pulmonar crónico, miocardopatía generalizada, estenosis pulmonar valvular o hipertensión pulmonar. A un ratito se va, en 10 minutitos se borra, salimos y volvemos a entrar. Para hablar de una de las patologías, que es la que más llama siempre la atención, es la anomalía de Einstein. Es raro,
alrededor de un caso por cada 20.000 nacidos, que lo que hace es una implantación baja de la válvula tricuspidia, lo que genera que en la parte que está hacia arriba de la válvula tricúspide del ventrículo se atrialice y el ventrículo residual que queda en una cavidad muy chica. Puede tener patología asociada, por ejemplo, como la comunicación interauricular, que se le ve la comunicación intraauricular. Después, foramen global permeable, estenosis pulmonar, CIB, transposición corregida de grandes vasos, y en un 10 a 20% esta anomalía se asocia con el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué clínica vamos a tener? Sin hipertensión pulmonar, generalmente se tolera bien o no tiene síntomas. Pero ya cuando hay una hipertensión pulmonar y hay insuficiencia tricuspidia, el gasto cardíaco disminuye y hay manifestaciones de ICC derecho. El examen físico que podemos encontrar, caquexia, pérdida de peso, cianosis, ictericia. Es frecuente la FA. Podemos dar una distensión yugular venosa, que las descendentes X y X' normalmente desaparecen. Hay una onda sistólica prominente. El descendente de esta onda, la onda I, es agudo. Se convierte en característica más destacada del pulso venoso. Digamos que hay aumento de todo el flujo derecho. Y puede haber un frémito sistólico venoso y un soplo en el cuello en los pacientes de IT grave. Anda a buscarlo. ¿Qué tenemos en la ocultación? Tenemos tres maneras diferentes que podemos encontrar en la ocultación. Podemos encontrar en una ocultación de un paciente que tiene una IT funcional secundaria a una hipertrofia del BD y después se dilata, que vamos a tener una aurícula y un ventrículo dilatados, que vamos a tener un soplo holosistólico que disminuye hacia meso-IT, digamos un soplo decreciente, que comienza sobre el R1 y termina sobre el componente pulmonar de R2. ¿Qué vamos a tener, por ejemplo, en este caso? Es que al aumento del retorno venoso va a aumentar el soplo y que el R2 es hiperfonético cuando hay hipertensión pulmonar. Después tenemos el soplo de IT funcional secundaria de dilatación del BD y que después hay insuficiencia valvular, o sea, se dilata el ventrículo y después hay una insuficiencia valvular, que vamos a tener un soplo holosistólico MZ, desde R1 hasta el cierre de la pulmonar. Suave y menos intenso que el anterior, y con Rivero Carballo positivo. Digamos, cuando aumenta el flujo derecho, va a aumentar el soplo. Y después tenemos, cuando la IT es orgánica, tenemos un agudo que va a ser decreciente en mesotele, parecido al primero, y en el crónico depende de la complacencia de la aurícula derecha. Mientras más dilatada tenga la aurícula derecha, un soplo más largo va a ser. Y este es un ejemplo del segundo caso. Una IT secundaria a una dilatación del BD. ¿Se escucha? No. No, El soplo no. a vos sí, pero el soplo no. No, me estoy escuchando yo. Se escucha, pero muy poquito, Fran. No se llega a distinguir bien tu voz, pero se escucha algo. ¿Se escucha algo de fondo? No, yo no escucho nada. Sí, se escucha de fondo, pero no se distingue, Muy digamos. bajito. Bueno, soplo en barra. Sí, a diferencia del otro. Después de exámenes complementarios tenemos el eco, que en los pacientes con IT secundaria, dilatación del anillo tricuspidio, la aurícula derecha, el ventrículo y el anillo tricuspidio están muy dilatados. Hay signos de sobrecarga diastólica de BD con movimiento paradójico del tabique intraventricular, similar al defecto del tabique interauricular. Hay un movimiento exagerado y cierre tardío de la válvula tricúspide, que son evidentemente en los pacientes con anomalía de Epstein. El prolapso de la válvula tricúspide es causado por una degeneración mixomatosa, que puede ser evidente en el eco, y la IT secundaria endocarditis puede revelar la vegetación o una válvula inestable. El ET aumenta la detección de la IT. Después en el electro podemos ver bloqueo incompleto de rama derecha, ondas Q en las derivaciones B1 y podemos ver FA. En la radiografía, similar a la estenosis tricuspidia, pero una cardiomegalia acentuada, aurícula derecha prominente, signos de elevación de la presión auricular derecha, con distensión de la vena ácido y presencia de un derrame pleural,
y puede haber ascitis con un desplazamiento del diafragma hacia arriba. La resonancia es útil para determinar las relaciones geométricas tridimensionales entre el ventrículo derecho, el anillo y las valvas. Y podemos ver hallazgos hemodinámicos, que las presiones telediastólicas de la aurícula derecha y el VD están a menudo altas en la IT, que se deba a enfermedad orgánica de la válvula tricúspide o secundaria a una sobrecarga sistólica del VD. Y acá tenemos una diferenciación, que tenemos el paciente que está en riesgo de IT, son las que tienen alteraciones reumáticas leves, prolapso leve, vegetaciones, depósito carcinoide, enfermedad por irradiación, un marcapaso, trasplante cardíaco. Esos son los que están en riesgo de tener insuficiencia tricuspidia, que no tendrían ninguna clínica o clínica secundaria a la patología del lado izquierdo, por ejemplo, o a patología de hipertensión pulmonar. Cuando ya progresa, ya hay un deterioro y destrucción de las valvas, un prolapso moderado a grave con rotura ilimitada de las cuerdas, ya hay una dilatación anular, ya hay una fijación moderada de las valvas, ya empiezan a ponerse más duras, y que vamos a tener un chorro con área central de 5 a 10 centímetros, la vena contracta va a tener menor a 0,7 centímetros, y ya podemos tener vamos a tener un tamaño normal del VD, la aurícula, vena cava, y cuando tiene IT moderada, ya vamos a tener, no va a tener aumento del VD, pero capaz podemos tener aumento leve o ninguno de la aurícula derecha. Y la presión sería normal en la aurícula derecha. Esto también sin síntomas o los síntomas relacionados a la otra cardiopatía. Ya cuando tenemos IT grave, ya tenemos las valvas muy distorsionadas, el anillo es mayor a 40 milímetros o 21 milímetros por metro cuadrado, ya hay fijación marcada de las valvas, y vamos a tener un chorro central mayor a 10 centímetros cuadrados, una vena contracta mayor a 0,7, vamos a tener el BD, la AD y la vena cava dilatados, hay aumento de presión de la aurícula derecha, puede haber aplastamiento diastólico del tabique interventricular, todavía sin síntomas, y ya cuando hay síntomas aparece el cansancio, las palpitaciones, disnea, distensión abdominal, anorexia, y empiezan los edemas. ¿Cuándo lo vamos a tratar? Se trata, si tenemos insuficiencia tricuspidia, hay que ver primero que nada, esto es grave, hay que ver si tenemos que hacer una cirugía de las válvulas izquierdas. Si tenemos que hacer cirugía de válvulas izquierdas, hay que ver qué tipo de insuficiencia tenemos. Si la insuficiencia es primaria o secundaria graves, hay que hacer siempre reparación, y si no se puede, reemplazo. Después, si la IT es secundaria, es de leve a moderada, y hay dilatación del anillo tricuspidio, o síntomas de ICC derecha, lo mismo, hay que hacer reparación o reemplazo cuando no se puede. Pero si no hay dilatación y no hay ICC derecha, síntomas de ICC derechas, hay que hacer la cirugía sin el reemplazo de la válvula tricuspidia. ¿Se entendió? Entonces, válvula tricuspidia. Si tenemos que hacer la cirugía izquierda y la IT es primaria o secundaria grave, hay que hacer el tratamiento quirúrgico. Pero si no tiene dilatación o no tiene síntomas de ICC, hay que hacer la cirugía izquierda sin la reemplazo valvular. Después, cuando no tenemos que hacer cirugía del lado izquierdo, solamente se trata cuando hay IT primaria grave y cuando tiene síntomas marcados, no es solamente cuando tiene IT primaria grave. Para hacer la cirugía de la válvula tricuspidia, cuando no hay que hacer ninguna cirugía del lado izquierdo, tiene que tener IT primaria grave y síntomas. Y eso es lo más importante. Si no, generalmente es tratamiento conservador. Okay. Esto es muy similar a lo que dije yo recién. Y ahora hablar de estenosis pulmonar. La forma congénita obviamente es la más frecuente. La inflamación reumática es muy infrecuente. Hay pacientes con carcinoide maligno, puede haber placas carcinoides que esto achican la válvula pulmonar, retraen, fusionan las cúspides y dan una estenosis pulmonar.
Y la obstrucción en la región de la válvula pulmonar puede ser extrínseca al aparato valvular y pueden producir tumores cardíacos o un aneurisma en el seno de Valsalva. ¿Cuál es la fisiopatología? La estenosis pulmonar provoca un aumento de la presión sistólica del ventrículo derecho, que esto genera un aumento del volumen sistólico BD, que tiene que mantenerse a expensas de una hipertrofia compensatoria, cuando todavía persiste la obstrucción y esta es grave. Esta situación puede llevar a una dilatación y posterior disfunción sistólica del BD, y la restricción del llenado del ventrículo derecho en presencia de presiones altas en su cavidad trae como consecuencia la dilatación de la aurícula derecha, lo que constituye un sustrato para arritmias auriculares, y la hipertrofia del BD puede dar arritmias ventriculares. ¿Cuál es la clínica? En la etapa neonatal, la estenosis pulmonar crítica puede presentarse como cianosis, si persiste todavía el cortocircuito a través del foramen oval. En la infancia, juventud y hasta la edad adulta, la presencia clínica dependerá del grado de obstrucción y qué tan desarrollado está el BD. De grado leve no da síntomas y generalmente no progresa. La moderada puede evolucionar a grave, es más del 70% de los pacientes, que se calcifica a nivel de valvular o puede presentar estenosis infundibular secundaria a una hipertrofia del miocardio. O sea, hipertrofia, la válvula queda chica y hay una estenosis pulmonar moderada. Las arritmias auriculares pueden ser la forma de presentación tardía, como aleteos o FA, y la estenosis pulmonar de grado moderado a grave puede presentar disnea en esfuerzo, dolor precordial, síncope o arritmia, tanto auricular o ventricular, como ya habíamos visto. La grave puede presentarse con cianosis en esfuerzo y se puede también manifestar cuando se hace una prueba ergométrica. El crecimiento y desarrollo pueden ser normales aun cuando se tenga una estenosis pulmonar grave. ¿Qué vamos a ocultar? La estenosis se caracteriza por un clic de eyección sistólico y un soplo protosistólico corto que al progresar la gravedad se hace más intenso y prolongado, alcanzando un máximo en la fase posterior de la sístole. Se ve como a medida que se va empeorando, se va atrasando el acmé y va ocupando ya el cierre aórtico, hasta que finaliza con el cierre pulmonar. El comportamiento tiene importancia diagnóstica, que en los casos más leves el componente pulmonar del segundo ruido se retrasa, pero conserva mayor amplitud con la expiración, y al aumentar la gravedad, el componente pulmonar pasa a ser más blando, y el soplo de los casos muy graves se dispersa más allá del componente aórtico, y el componente pulmonar es inaudible, muy parecido a lo que pasa con la estenosis aórtica. También es posible ocultar un R3 o R4 derecho. ¿Qué podemos ver en el electro? Signos de sobrecarga del ventrículo derecho, signos de sobrecarga de cavidades derechas. En el eco podemos ver una válvula pulmonar que muestra una deformación en la cúpula y una apertura incompleta en presencia de estenosis de la válvula pulmonar. En el Doppler, un flujo turbulento, y se observa un flujo de alta velocidad con un máximo tardío y turbulencia en el tracto de salida del ventrículo derecho cuando hay estenosis pulmonar infundibular. ¿Cómo se clasifica? Grave, cuando tiene más de 80 milímetros de mercurio, de gradiente máximo, no gradiente medio, gradiente máximo. Moderada, cuando tiene entre 40 y 80, y cuando es leve, es menos de 40. Solo los pacientes con gradiente moderado a severo son sintomáticos, y la valvuloplastia con balón permite dar un tratamiento efectivo. Con respecto al tratamiento, la valvuloplastia percutánea en la estenosis pulmonar grave, sintomático por disnea, anginosíncope, es 1B. La cirugía en la estenosis pulmonar está contraindicada si la valvuloplastia también está contraindicada. Por ejemplo, una válvula pulmonar displásica, anillo pulmonar hipoplásico, estenosis subvalvular o supravalvular. Y la cirugía es preferible en los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidea grave. La valvuloplastia percutánea en la estenosis pulmonar grave asintomática ya es controvertido, es 2AC, y en la estenosis pulmonar moderada hay que considerar la intervención cuando haya síntomas.
de estenosis pulmonar, sobrecarga del ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho, arritmias significativas, tanto auriculares como ventriculares, más que nada ventriculares, y cianosis en reposo o cuando hay cianosis en ejercicio. El tratamiento en la estenosis pulmonar moderada asintomática es casi contraindicado y la estenosis pulmonar leve está contraindicada. ¿Cómo se realiza la valvuloplastia pulmonar con balón? Es muy similar a la que se hace para la valvuloplastia izquierda. ¿Sí? Porque, una cuestión técnica, perdón, como me aparecen las imágenes de ustedes en el margen derecho, me tapa la imagen de la diapo, antes me aparecían arriba. Eso, fíjate yo que hay arriba de todo, hay Sí. como cuatro iconos. Hay una linita chiquitita, un cuadrado, dos cuadrados y como una cuadrilla. Sí. Elegí el cuadradito o el cuadrito chiquito. ¿Ahí está o no? No, bueno, O la no, rayita. ahí me van apareciendo de a uno. No importa, Sí, el que Fran, te aparece a uno. El que no te te aparece quiero. a uno. Dale, no hay Ahorita problema. el Ahí veo mejor. que te Perdóname. aparece a uno aparece solamente el que Está habla. hablando. Bien, bárbaro. ¿Ahí Gracias, está? Fran. Perfecto. Bueno, esta técnica se aplica a menudo en la infancia y se realiza en los pacientes que tienen Doppler máximo de 40 milímetros de mercurio. Y es muy similar a la valvuloplastia con balón de aorta. No mucho más. Después se produce generalmente una normalización de las presiones del ventrículo derecho y telediastólicas con una regresión de la hipertrofia una vez que la válvula está abierta. Y una de las complicaciones, obviamente, es la perforación, taponamiento, parada cardíaca súbita y el riesgo de que se genere una insuficiencia pulmonar. Aunque inicialmente puede ser posterior al tratamiento leve o moderada, puede progresar en el futuro y requerir alguna otra intervención. Y hablando de insuficiencia pulmonar, las causas puede deberse una dilatación del anillo valvular, secundaria, por ejemplo, hipertensión pulmonar de cualquier causa, o una dilatación de la arteria pulmonar. La endocarditis puede causar una afección de la válvula pulmonar, lo que va a generar una insuficiencia valvular. Cuando en los pacientes más jóvenes, con cardiopatías congénitas sobreviven, hay una población creciente de adultos jóvenes con insuficiencia pulmonar residual después de un tratamiento de alguna patología congénita que haya afectado el ventrículo, la arteria pulmonar o la válvula pulmonar. Por ejemplo, el tratamiento quirúrgico de la tetralogía de Fallot. La IP también puede verse a diversas otras lesiones, por ejemplo, válvulas ausentes, mal formadas, fenestradas o supernumerarias, y son causas frecuentes del traumatismo, síndrome carcinoide, afectación reumática, producida por lesión de un catéter, dirigido tanto a Swan-Ganz, si él llega a afectarse por el marcapaso en la colocación, sífilis o un traumatismo torácico. ¿Qué clínica vamos a tener? Clínica de sobrecarga del ventrículo derecho, que puede tolerarse por muchos años sin dificultad, a no ser que se complique con una hipertensión pulmonar o que se vea complicada por ello. O sea, que aumente la hipertensión pulmonar. Y podemos tener IP causada por endocarditis infecciosa, que va a tener embolias pulmonares sépticas o hipertensión pulmonar, que siguen a menudo la insuficiencia del BD grave. ¿Qué vamos a encontrar en la exploración física? El BD va a estar hiperdinámico, produce pulsaciones sistólicas palpables en la zona parasternal izquierda, una arteria pulmonar aumentada de tamaño, que produce a menudo sensaciones sistólicas en el segundo espacio intercostal izquierdo. A veces se pueden tener frémitos sistólicos y diastólicos en la misma zona. Suele palparse un golpe grave que refleja el cierre de la válvula pulmonar en el segundo espacio intercostal en los pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a una IP. Y en la auscultación, el segundo ruido pulmonar no es audible en los pacientes con una ausencia congénita de la válvula, obviamente. Sin embargo, este ruido se acentúa en los pacientes que tienen IP secundaria a hipertensión pulmonar.
puede haber un desdoblamiento amplio del segundo ruido, causado por una prolongación de la sección del ventrículo derecho, acompañada de un volumen de sección del ventrículo derecho aumentado. Sin hipertensión pulmonar, el soplo diastólico de la IP es bajo, y cuando la presión arterial pulmonar sistólica supera los 55 milímetros de mercurio, la dilatación del anillo pulmonar da lugar a un chorro regurgitado de alta velocidad que va a provocar un soplo audible, o el soplo de Graham-Stewart. Este soplo es de tono agudo, soplante, decreciente, que empieza inmediatamente después del P2 y es más prominente en la región parasternal izquierda, en segundo y cuarto espacio intercostal. De este modo, aunque se parece de un soplo de insuficiencia aórtica, y en el mismo lugar, se acompaña habitualmente de una hipertensión pulmonar grave, es decir, de un P2 acentuado, o de un segundo ruido fusionado, un ruido de eyección y un soplo sistólico de IT. Y el soplo de la IP secundaria hipertensión pulmonar aumenta habitualmente en intensidad con inspiración y disminuye con el esfuerzo basal. Y vuelve a su intensidad basal casi inmediatamente después de liberar el esfuerzo valsalva, que son aproximadamente 2 o 3 latidos, 2 o 3 ciclos. ¿Qué exámenes complementarios podemos tener? El eco, que vamos a ver una dilatación del BD, y en los pacientes con hipertensión pulmonar podemos ver una hipertrofia del BD. Puede ser evidente un movimiento anómalo del tabique, característico de la sobrecarga del ventrículo derecho en la diástole o en la aletea septal. El Doppler, en la región de salida del BD, con velocidad mantenida a lo largo de la diástole, que se debe a una dilatación del anillo valvular secundario a una hipertensión pulmonar. Y cuando la velocidad disminuye durante las diástoles, la presión de la arteria pulmonar es habitualmente normal y la insuficiencia se debe a una anomalía de la propia válvula. En el electro, sin hipertensión pulmonar, la IP da lugar a menudo a un electro que da una sobrecarga diastólica con una configuración RS-R' o RS-R mayúscula en las derivaciones percurriales derechas. Y cuando tenemos IP secundaria hipertensión pulmonar, ya tenemos hipertrofia del ventrículo derecho. En la radiografía, la arteria pulmonar y el ventrículo derecho están habitualmente aumentados de tamaño, y en la resonancia, que desempeña una función importante en la evaluación de la dilatación de la arteria pulmonar, que se visualiza el chorro regurgitado y la cuantificación de la gravedad de la IP. Acá tenemos una arteria pulmonar permanente, el ventrículo derecho aumentado, la arteria pulmonar prominente, y lo que podemos ver en la resonancia es, midiendo el área, se calcula mediante ecuaciones tanto el flujo sistólico como el flujo diastólico. Haciendo relación entre uno y otro, se determina el volumen regurgitado efectivo. ¿Y cómo se trata? Excepto en los pacientes que tienen una operación previa por una tetralogía de Fallot, la IP es raramente lo suficientemente importante como para prestar un tratamiento específico. Hay que tratar obviamente el trastorno primario, por ejemplo, si hay una endocardititis, tratarla. Si hay hipertensión pulmonar, tratarla. El momento de la intervención de la IP grave después de la cirugía de Fallot es controvertido, y las recomendaciones actuales se basan en qué tan dilatado está el BD y si tiene síntomas de difusión sistólica. Esto para resumir, ¿cuándo se debería hacer la cirugía en la insuficiencia pulmonar? Esta recomendación es para pacientes con IP grave en operados de tetralogía de Fallot o en IP grave que tienen fisiología similar, con sobrecarga del ventrículo derecho. Más que nada, se trata cuando el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho tiene más de 150 milímetros por metro cuadrado. Después, cuando hay una función del ventrículo derecho menor a 47, una función del ventrículo izquierdo menor a 55, cuando hay un aneurisma importante en el tracto de salida del ventrículo derecho, cuando el QRS mide mayor a 140 milisegundos, y después, indicación 1C, es esto cuando tiene taquiarritmia por sobrecarga del ventrículo derecho, por sobrecarga del ventrículo derecho. Y después, la cirugía de la válvula pulmonar en la insuficiencia pulmonar grave asintomática, habría que operarla en los pacientes que se ha reparado de manera tardía, cuando ya tenían mayor a 3 años,
o en mujeres en edad fértil con IP grave y tienen disfunción del ventrículo derecho. Se finí. Sé que es una clase aburrida, pero Bien, había que darla. muy Bueno, bien. dicho.